La agenda política. Las 8 de la mañana con 3 minutos, tiempo del centro del país. Vamos con Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Excelente domingo para los amigos del auditorio. Oye, Fer, ¿dónde? A ver, ya pasaron elecciones, ya hay nuevos dirigentes en los partidos políticos. Bueno, en dos, en PRD, en PRI. ¿Qué viene? Bueno, sin duda alguna, la parte de la recomposición de los partidos políticos, veíamos, por ejemplo, en la semana las reuniones que tuvo particularmente la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, con los gobernadores emanados de este partido político, como ya una primera muestra de este acercamiento que está teniendo con las dirigencias estatales y que sin duda alguna pues tiene una influencia medular en lo que es la estructura formal del partido, sin descartar desde luego las corrientes, y en una lógica muy clara de una reorganización que debe de tener dentro de las filas del partido. Incluso está hablando de un planteamiento que ya traía el propio Agustín Basabe, de una búsqueda de eliminar las famosas corrientes del PRD y que esto le pudiera permitir un poco más de holgura en el manejo de la propia dirigencia nacional y el cómo van a empezar a organizarse con miras a los próximos procesos electorales. Uno de los temas sin duda medulares en este proceso de discusión no solamente es la eventual, insisto, desaparición de las corrientes al interior del PRD, sino también lo que puede ser, por ejemplo, esta política o no de alianzas con otros partidos políticos, el cómo van a poder arribar o cómo van a poder observar el desempeño electoral interno que tengan con miras a las propias elecciones del año que entra, del 2018, y cuál va a ser su estrategia de reposicionamiento, primero al interior y desde luego, por supuesto, hacia el exterior en términos de la sociedad. Ese sería el primer elemento fuerte en el caso del PRD. Me parece que Alejandra en ese sentido está llevando un buen arranque al ya lograr sentar a los gobernadores del PRD, el cómo pueden ir armando este tipo de dinámica al interior y que, bueno, me parece que arranca de manera adecuada. Y en segunda instancia, en el caso del PRI, bueno, sí es muy importante el cómo van a lograr el recomponerse a partir de una derrota electoral importante, significativa, el que esto no permee en el ánimo de los priistas con miras a las 3 elecciones de gobernador, incluyendo la de Veracruz, en el caso particular de los ayuntamientos, que no permee en el ánimo de los priistas, pero también el cómo, y me parece que ese es el punto fundamental que debe atender Enrique Ochoa como nuevo presidente del PRI, el cómo va a vincularse, lo señaló en su discurso de toma de protesta, pero cómo va a vincularse ahora el PRI con los gobernadores, con los representantes populares emanados de ese partido, que ha sido uno de los temas pendientes y que de alguna suerte no nos deja a la ciudadanía una claridad respecto de, ok, si votamos por X o Y candidato a partir de la postulación que hace determinado partido político, planteando o partiendo de que, bueno, enarbola los principios, la declaración de doctrina, incluso los estatutos propios del partido político, pero si el instituto político como tal pareciera que en cuanto gana su candidato se desliga o deja de asumir una responsabilidad por cómo gobierna esta persona que emanó del partido, la realidad es que nos deja a los ciudadanos con esta sensación o con este sabor de que entonces no tiene mucho caso la diferencia o la diferenciación entre un partido y otro. Por eso de pronto este lugar común de todos son iguales o todos son lo mismo, porque pareciera que no hay esta vinculación, insisto, entre el instituto político y quien resulta ganador. Por eso es fundamental. En la semana se presentaba una denuncia por parte de un grupo político al interior del PRI pretendiendo la expulsión de 3 de los gobernadores emanados del PRI, en el caso de Chihuahua, de Quintana Roo y de Veracruz. Sin embargo, el planteamiento me parece en principio adecuado hasta que no haya alguna denuncia formal o por lo menos un señalamiento de alguna irregularidad o sobre todo la comisión de algún delito de parte de ellos. Bueno, la Comisión de Justicia Partidaria pues no está en condiciones o con elementos para poder llevar a cabo este proceso de expulsión eventualmente de los priistas, pero sí es muy importante, insisto, como un elemento pendiente que tiene la dirigencia nacional, el cómo van a lograr vincularse ahora con los candidatos que se postulen y que resulten ganadores, y qué responsabilidad va a tener el partido precisamente para con estos candidatos que lleguen a obtener la victoria en las urnas. Y algo que me llamó mucho la atención fue que estás llamando y que estás mencionando lo que sucedió con Alejandra Barrales. La vimos esta misma semana reunida con todos los gobernadores que emanan del Partido de la Revolución Democrática, y en esa reunión sale, bueno, entre otras declaraciones, todavía Miguel Ángel Mancera dice, no, yo no me voy a afiliar al PRD, voy a mantenerme con esta distancia. También ha habido mención
declaraciones, ya ha habido análisis que señalan que la llegada de Alejandra Barrales a ese instituto político es como para abrir la puerta que representa una candidatura de Miguel Ángel Mancera y controlar ahí esta situación que está dentro de las tribus. ¿Esto será tan sencillo? Porque uno lo ve en el papel, pero luego hemos visto que no, ni entre ellos se ponen de acuerdo. Me parece que no es del todo acertado este planteamiento, particularmente hacia Alejandra Barrales. Alejandra trae una trayectoria importante, más allá de la propia presencia de Miguel Ángel Mancera. Ciertamente en este momento pertenece al gobierno del... Sí, pero su formación... Pero su formación va de mucho tiempo atrás, insisto, su inicio en las filas del sindicalismo de ASPA, la manera en que se fue... De ASA, perdón, ciertamente, el caso en que se fue vinculando al propio PRD en su oportunidad, en su momento. Ha sido, insisto, fue secretaria en el gobierno de Cárdenas en Michoacán, fue secretaria en el gobierno de Marcelo Ebrard, y no por eso trae necesariamente la etiqueta de estos personajes. En el caso particular, insisto, creo que el análisis resulta muy simplista al tratar de catalogarla o de vincularla necesariamente como operadora o como la punta de lanza de una eventual candidatura de Miguel Ángel Mancera. Me parece que las posiciones hoy todavía en el caso del PRD no están del todo definidas. El gobernador Morelos, él sí ya levantó la mano y dijo, a mí sí me interesa, yo sí la voy a buscar. Silvano también más o menos, ¿no? Quizá no de manera tan clara, no tan directa, pero bueno, por supuesto que podrá considerarse. Y aquí el punto, insisto, creo que por eso me parece que que están haciendo lo adecuado, es decir, antes que resolver hacia dónde van a empezar a dirigir una potencial candidatura, es cómo le van a hacer para reorganizarse, cómo van a lograr recomponer a su militancia, cómo van a lograr posicionarse ante la sociedad como una opción viable de izquierda, y una vez que definan este tipo de cuestiones, si van a ir o no, cuál va a ser su política electoral en torno a las potenciales alianzas. Recordemos también que ya empieza a perfilarse como una posibilidad en nuestras leyes el hecho no solamente de las candidaturas comunes, no solamente el hecho de una alianza de partidos, sino inclusive también los gobiernos de coalición. Y en ese sentido también resulta interesante o significativo para los ciudadanos, porque ya no solamente el que 2 o 3 partidos postulen a un mismo candidato o se alíen en una estrategia meramente electoral, sino que ya realmente se haga un planteamiento, como sucede en Europa, de un cogobierno, de un gobierno en donde, sí vamos juntos, mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio, pero con claridad de qué áreas, de qué manera vamos a cogobernar en caso de que ganemos. No que hoy por hoy, el partido que tiene como que un poquito más de ascendiente en determinada localidad, exactamente, que es el que postula el candidato que va a la delantera, el otro se suma, y al final, ¿quién gana? Si bien es cierto que gana a través de una coalición o de una unión de partidos, el gobierno como tal pareciera que pertenece exclusivamente al partido, y la ideología, que era mucho ¿no? más fuerte. Y la ideología, por supuesto, por ende. Pero nos deja un poco, insisto, a los ciudadanos en el limbo respecto al cuál va a ser la rendición de cuentas desde el punto de vista partidista con relación a quien ganó la elección. Pues Fernando, hay que estar muy al pendiente de lo que vaya a ocurrir, por supuesto, el PRD, lo que viene para el PRI, y el PAN, pues ahí va pues manejando bien que mal sus vendavales y sus... Va jugando con el tiempo, como en el fútbol, va manejando el reloj, lo va haciendo adecuadamente. Me parece que no trae prisas. Está en una mejor posición que los otros. Definitivamente, ¿no? Está en una posición ideal con miras a lo que son las elecciones que vienen. Pues gracias, es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Vamos a ir a una pausa. Gracias, Fernando. Un gusto, Jaime. Excelente domingo. Muy buenos días.